Saludos, muy buenas tardes, les damos la bienvenida una semana más a las cartas sobre la mesa. Como ya saben, el espacio que dedica PTV de forma semanal a todo lo que tiene que ver con el debate, con la política y con la actualidad. Esta tarde tenemos un programa en el que ustedes son los grandes protagonistas, y es que a través de nuestras líneas de teléfono 951 15 0010 o 951 15 0011 tienen línea directa con el alcalde de Málaga, que esta tarde se sienta en las cartas sobre la mesa para contestar a todas las preguntas que ustedes tienen acerca de la ciudad y acerca de cualquier asunto de actualidad. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es un placer estar aquí. Bienvenido a las cartas sobre la mesa. Vuelve a cumplir con ese compromiso que tiene contraído con la audiencia de PTV de asistir al menos una vez al mes, cada mes y medio, en función de la agenda, pues para estar del lado de ustedes, para poder contestar a todas las cuestiones que ustedes les quieran plantear. Un mes más, todo un placer. Así es, para mí lo es, de verdad, y encantado de estar en esta casa y sobre todo en contacto con los oyentes, con los televidentes de PTV. Bueno, pues ya lo saben, 951 15 0010 o 951 15 0011. Alcalde, mientras que vamos canalizando las llamadas que estamos recibiendo, bueno, pues hay muchísimos temas de actualidad en este año 2015, un año marcado por las elecciones municipales y en el que, bueno, usted hoy ha abierto la posibilidad a la demolición del edificio del Cine Victoria, si fuera necesario, para realizar un estudio arqueológico de la parcela en la que se encuentra situado. Un proyecto, bueno, pues que ha causado también alguna sorpresa y efectivamente un proyecto para toda la zona del entorno de la Plaza de la Merced. Bueno, los malagueños saben que la parcela de Astoria Victoria, el conjunto que son más de 1000 metros cuadrados de suelo, es una parcela muy interesante en un sitio muy estratégico de la ciudad y nos interesa mucho acertar en el destino de la parcela, del edificio que se haga, ¿no? Estamos buscando esa colaboración pública-privada en equilibrio de la gran calidad cultural y el equilibrio de la sostenibilidad económica del proyecto. Con iniciativa privada eso tiene sus dificultades. Mientras tanto, hemos pensado que completar los estudios de arqueología, que ya se hicieron en la parte del cine Astoria, pero no así en la del Victoria, es bueno el hacerlo, ¿no? Entonces el Victoria es un tamaño más reducido, los malagueños lo recuerdan, y el hacer la arqueología supone bajar 2 metros, 3 metros, no lo sabemos, y queremos que haya seguridad. Si los técnicos de la Gerencia de Urbanismo opinan que es necesario demoler el edificio, en esa parte del cine Victoria lo haremos para poder hacer con total tranquilidad la excavación arqueológica, que será en los próximos meses. Alcalde, sabemos que no le gusta hablar ahora mismo en estos momentos, en el mes de enero, ni de elecciones, ni de campaña, porque está centrado plenamente en su gestión como alcalde, pero bueno, los acontecimientos de los últimos días nos hacen volver a ese escenario electoral por el que está marcado el año 2015. Esta semana hemos conocido los nombres que componen la candidatura de la señora María Gámez. Usted no se ha querido pronunciar al respecto, no ha querido entrar en valoraciones, pero sí que surge y está en el aire, bueno, pues, ¿por qué nombre va a estar formada esa candidatura? ¿Por qué tipo de perfil de persona va a estar formada la candidatura de Francisco de la Torre? Bueno, en primer lugar, quiero explicar que no he opinado sobre la candidatura del Partido Socialista, ni opino en ninguna ocasión en otras elecciones sobre otras candidaturas, porque considero que es una cuestión de cada partido, ¿no?, de cada formación política, y luego son los electores los que opinan, ¿no?, desde el punto de vista de su decisión el día de las elecciones. Y en respecto a la candidatura que vayamos a presentar, lo que deseamos es que esté formada por gente muy válida, muy enamorada de Málaga, muy cercana a la gente, con ideas muy claras de trabajar por la ciudad, con eficacia y con un sentido muy claro de poner el bien común por encima de cualquier otra consideración, ¿no? Y dicho esto, en el Partido Popular hay mucha gente que puede estar en esas condiciones y, por supuesto, quiero también dejar muy claro que estoy muy satisfecho del equipo que tengo actualmente, que tenemos en el Ayuntamiento, que trabaja muy bien, y yo estoy realmente, en fin, con una consideración muy positiva de todos los trabajos que tanto en distritos como en áreas se vienen haciendo, ¿no? Eso es lo que puedo decir, y no debo de ir más allá, puesto que no es un momento que estemos en ese espacio, estamos en el espacio de cumplir nuestra obligación, todos con el máximo esfuerzo, con la máxima dedicación, tratando de hacer las cosas lo mejor posibles, todos los que componemos el equipo actual de gobierno, y eso es lo que tratamos de hacer cada día, ¿no? Ya llegará su momento. Sin embargo, es verdad y es cierto que la oposición municipal siempre argumenta
esa hipótesis que siempre existe dentro del Partido Socialista de que el alcalde de Málaga se vuelve a presentar a estas elecciones para dejar a un sustituto. Esta semana hemos vuelto a escuchar declaraciones por parte del señor Conejo aludiendo también a esta cuestión. No sé qué tiene que decir. Yo creo que eso lo viene diciendo el Partido Socialista en las últimas elecciones también, ¿no? Y yo vuelvo a decir que en cada una de estas elecciones, 2003, 2007, 2011, ahora 2015, me he presentado y me voy a presentar. Ese es mi planteamiento, presentarme para 4 años, ¿no? En estos temas siempre es obvio, se dice, toca uno madera, ¿no? Por esa cuestión de pensar que la salud acompañe en ese propósito. Me siento en condiciones hoy, y espero que eso siga siendo durante los próximos meses y próximos años, de decir, en condiciones de servir a la ciudad desde un puesto que exige mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo, mucho sacrificio, esa es la verdad. Trabajo muchas horas diarias, todos los días de la semana, todas las semanas del año. Y son muy poquitos días al año los que 25 de diciembre, 1 de enero, y quedan un poco, digamos, más salvados para la vida familiar. Algún otro hueco, ¿no? Pero muy poco más, ¿no? Sinceramente. Mi agenda la publico todas las semanas, a semana vencida en la página web del ayuntamiento, ¿no? Y por tanto, insisto, mi compromiso es 4 años. El señor Conejo dirá lo que quiera decir, es muy libre de decirlo, pero yo digo lo que es mi deseo y mi compromiso con la ciudad y con los malagueños. Bueno, pues ya lo saben, el alcalde de Málaga se sienta esta tarde en las cartas sobre la mesa para responder a todas las preguntas, a todas las dudas, a todos los interrogantes que ustedes les quieran plantear acerca de cuestiones básicas de la ciudad y también algunos problemas específicos que ustedes tengan en sus diferentes zonas de Málaga capital. Francisco de la Torre esta tarde nos visita en PTV 951 15 0010, 951 15 0011. Alcalde, hablar de Málaga y hablar del año 2015 sin duda hablar, además de elecciones, de la inauguración de los futuros museos que va a tener Málaga capital y con los que va a ser una ciudad más competitiva a nivel cultural y también a nivel turístico. Esta semana hemos conocido también más avances acerca del Museo de Arte Ruso. Así es. Desde hace unos cuantos años Málaga se viene preparando para ser una gran ciudad a nivel europeo, en el plano de la cultura, también en el plano de la tecnología, también en otras cuestiones como es la accesibilidad, la sostenibilidad ambiental, muchos aspectos donde somos ciudad de referencia, sinceramente, ¿no? Pero en la cultura lo venimos haciendo con una estrategia que me voy a permitir recordar que el año 2004 le planteamos al puerto que para la aprobación del Plan Especial del Puerto, que lógicamente nos interesaba a todos que saliera bien, Muelle 1 y Muelle 2, y salió bien, pusimos unos condicionantes urbanísticos que han quedado muy bien, era bueno tener la parcela para el auditorio, que está ahora en stand-by por razones presupuestarias de todas las administraciones públicas, y también conseguir un equipamiento de unos 6.000 metros cuadrados, finalmente son 7.000 lo que tiene, ¿no? En la esquina del puerto para equipamiento cultural. En aquel momento yo no tenía en perspectiva el tema Pompidou, o museo equivalente, evidentemente, eso surgió después, ¿no? Surgió cuando supimos la estrategia de museos de Francia, también museos de Rusia, aquellos años, de plantearse salir al exterior de Francia y de Rusia. El Hermitage salió a Holanda y algún otro país, me refiero al Hermitage de San Petersburgo. El Louvre tiene un gran equipamiento, un gran proyecto desarrollándose en Abu Dhabi, en los Emiratos, y el Pompidou finalmente es la primera vez que sale de Francia y va de nuestra mano, ¿no? Y a ese sitio tan magnífico, tan extraordinario. Y el Museo de Arte Ruso va a Tabacalera también, que es un espacio extraordinario desde el punto de vista de sus cualidades arquitectónicas. Yo creo que me permitiría poner de relieve para marcar la importancia de estos hechos es que Málaga, que no ha sido una ciudad, evidentemente, equivalente a París y San Petersburgo en su historia, no ha podido acumular los edificios que París y San Petersburgo han acumulado y la riqueza que tienen esos edificios desde el punto de vista museístico, que tienen detrás la historia de Francia y la historia de Rusia, en este caso concreto en San Petersburgo, la historia de la creación de esa ciudad y la apuesta que hizo Rusia por crear una ciudad nueva hace unos 300 años, algo más, y dotándola de grandes equipamientos culturales, etcétera, pues conseguimos en muy poco tiempo ponernos a nivel de ella, porque vamos a tener la posibilidad de que esas colecciones estupendas, extraordinarias, de centenares de miles de obras que tiene tanto el Pompidou como el Museo de Arte Ruso de San Petersburgo, que dicho entre paréntesis es el museo de arte ruso más importante del mundo, más completo, pues podamos acceder a lo mejor de sus colecciones. Durante 5 años al menos en el Pompidou, prorrogables que son, durante 10 años al menos en el Museo de Arte Ruso de San Petersburgo. Eso la ciudad la sitúa en una dimensión extraordinaria.
en primerísima división dentro de Europa. Y por tanto nos permite, en la línea estratégica de la ciudad tecnológica, ciudad de la innovación, seguir batallando por estar también en primera división. Yo he contado alguna vez la anécdota de técnicos, especialistas, belgas, ingenieros, que trabajan en una multinacional que está en Málaga, Oracle, y que una vez coincidí con ellos casualmente en el aeropuerto, me reconocieron como alcalde y quisieron transmitirme su entusiasmo por la ciudad en la que vivía. Las palabras de elogio que oí hacia Málaga a mí me llenaron de satisfacción. Digo, caray, qué bien valoran Málaga, ¿no? Y la ven así. Y uno dijo exactamente, Málaga es una ciudad completa, completa. Están felices, y están felices, obviamente, siguen trabajando en Málaga, ¿no? Pues bien, la ciudad se completa más aún. Y es muy importante el que podamos tener talento propio de aquí de Málaga, que quiere quedar aquí o quiere volver aquí, se ha ido fuera, o de fuera que venga aquí, para trabajar con empresas que ya existen o para crear empresas nuevas. Eso es muy importante, muy interesante, ¿no? Evidentemente el plano turístico va a tener una incidencia muy potente, ¿no? Y todo el recorrido turístico tan brillante que Málaga ha hecho en estos años se va a ver incrementado. Captaremos mejor congresos, vendrán más cruceros, tendremos más turismo de fin de semana, de Madrid vendrán a visitarnos, de otras ciudades andaluzas también, bueno, y de Europa, por supuesto, ¿no? Yo les decía a los franceses del Pompidou, para ilusionarles, estoy hablando hace ya un par de años, digo, Málaga, no olvidéis que recibe mucho turismo británico e irlandés, y algunos van a conocer el Pompidou antes por Málaga que por París. Una forma, si quiere, de presumir de ciudad. Y también a los rusos del museo de San Petersburgo le he dicho que Málaga tiene esa potencialidad de una ciudad que tiene ya un contenido museístico importante, y vendrán a visitar esos otros museos y el suyo de ellos, y se interesarán por ir luego a San Petersburgo. Es como una especie de embajada que conseguimos de ellos. Es una manera de ilusionarles y efectivamente están muy ilusionados. Tanto los responsables del Centro Pompidou de París como del Museo de Arte Ruso de San Petersburgo están llenos de ilusión y de compromiso por hacer aquí proyectos culturales que son algo más que exposiciones y que museos. Van a ser auténticos agentes dinamizadores, centros dinamizadores de la vida cultural. No solo del centro de Málaga, sino del oeste de Málaga, subrayo donde está Tabacalera. Esa apuesta de pasar el río y dinamizar y crear una nueva centralidad cultural en el oeste de Málaga, a mí me parece que es revolucionario en nuestra ciudad. Realmente alcalde, un gran cambio. Tenemos llamada de teléfono, vamos a ver qué les quieren plantear los ciudadanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Francisco Jiménez. Francisco, bienvenido a las cartas sobre la mesa, aquí tiene el alcalde, suya es la palabra. ¿Sí? Sí, Francisco. Sí. Estoy a tu disposición. Buenas tardes, don Francisco. Buenas tardes, tocayo. Le voy a hacer una pregunta sobre lo que es urbanismo. Sobre urbanismo, venga, adelante. Sí. Yo hice una denuncia, mi señora hizo una denuncia a urbanismo en el 2012, porque un vecino de abajo mía me ha cerrado, me ha hecho unos ellos en unas viviendas que están protegidas, viviendas de cuevas. Y claro, y me ha puesto una chapa por delante de mi balcón. Yo no puedo atender. Mi señora cada vez limpia la chapa. Urbanismo me ha dicho que ya está ganado, que el juicio está ganado, que la sentencia que ha salido que sí, que lo tiene que quitar. Pero urbanismo voy y me da de un lado para otro, de un lado para otro. Dice que no, que se ha metido en juicio el otro señor, que no sé qué, que no sé cuánto, y me están toreando. Yo le digo a usted que es el señor alcalde, a ver si se preocupa usted un poquito, a ver si las cosas se solucionan. Pues no tenga duda de que me tomaré todo el interés del mundo en ese caso concreto, nos llevaremos su teléfono, si amablemente nos dan aquí en PTV, y trataremos del caso concreto, que comprendo que ahora públicamente pues no hay por qué entrar en detalles, y he oído la barriada a la cual se refiere, y son viviendas que lógicamente hay que conservar como están, y lo que he oído y entendido es que efectivamente ha puesto como un tejadillo, quizás para proteger su parte, pero quedando el problema a usted, para tender ropa, etcétera, ¿no? Y eso no es correcto, no cabe duda, ¿no? Sí, y lo te ellos la ventana. ¿Perdón? ¿Cómo? Sí. Francisco. Sí. Algo de la ventana ha dicho que no le he oído. Francisco, no le hemos escuchado. Repita. Sí, es que también por la ventana me ha hecho uno a ellos y mi señora cada vez. Que se ve que a lo mejor la mujer le está dando alguna indicación también para que hable con usted, alcalde. Sí, Francisco. pero no se preocupe, Francisco, que como hablaremos, si yo no puedo, alguien de mi equipo, de urbanismo en concreto, hablará con usted personalmente. Acuerdo, y trataremos de resolver el tema en los términos de si haya efectivamente sentencia, porque haya ido a tribunales. Si es del año 12, me extraña que un recorrido suelen ser más lento a veces los tribunales, y lo digo en términos
no críticos, lo justo en ese sentido, hacia la tramitación judicial, pero en fin, son recursos que han planteado ante la propia administración de la Gerencia de Urbanismo, pero lo vamos a ver y vamos a tratar de que, lógicamente, se reponga la normalidad, la legalidad en este caso, y hay una buena convivencia de vecinos, que es lo que hay que procurar hacer, ¿no? Yo no sé, ya le preguntaré a nuestra gente de urbanismo si han creado una comunidad de propietarios, si tienen creado unos mecanismos de diálogo interno para procurar que esos temas no tengan que llegar ni a los tribunales ni siquiera ante las propias denuncias, sino que haya unas buenas normas que se respeten en las comunidades de vecinos, que es muy importante, aprender a convivir de una manera respetuosas unos con otros. Muchísimas gracias, Francisco, por la llamada, muchísimas gracias por la intervención. Ahí estaba la respuesta del alcalde y vamos a seguir atendiendo a más ciudadanos que se quieren poner en contacto con el alcalde de Málaga, que ya saben visita esta tarde las cartas sobre la mesa. Si usted nos está viendo en su casa y quiere también hablar con Francisco de la Torre, lo puede hacer a través del 951 15 0010 o 951 15 0011. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Claudio. Claudio, bienvenido a las cartas sobre la mesa. ¿Qué nos quería decir? Pues mire, yo no le voy a hacer ninguna pregunta al alcalde. Yo le voy a decir que como malagueño me siento muy orgulloso de vivir en la ciudad que vivo. Por su clima, por su Semana Santa, por su feria, por su gastronomía, por su cultura y por ser la capital del turismo mundial. Muy bien, Claudio. Y eso es gracias a la labor que está haciendo el ayuntamiento, que durante 15 años ha estado luchando porque Málaga dejara de ser lo que era. Donde los malagueños nos tuvimos que ir a trabajar a la Costa del Sol, porque aquí no venía nadie. Aquí no había ni hoteles. Nos tuvimos que mudar todo a Torremolinos, a Marbella, a Fuengirola, a Estepona, por ahí, porque aquí en Málaga no venía nadie. Y gracias a esta labor, hoy la gente viene aquí, primero a Málaga, y luego pues irán a ver los pueblos. Primero vienen a Málaga, antes no venía nadie. Y me siento orgulloso de él, de lo que está haciendo por nuestro pueblo. Porque nosotros los malagueños queremos un alcalde malagueño que haya nacido en Málaga, que conozca nuestras costumbres y nuestros deseos, para que Málaga siga siendo el motor económico de Andalucía y que no nos metan gato por liebre como nos quieren meter. Eso es solamente lo que le quiero decir al señor alcalde. Muchas gracias, Claudio, por la llamada. Aludía, Claudio, a la evolución que ha experimentado Málaga. Sí, ¿no? La ha descrito muy bien. Yo quiero agradecerle a Claudio sus amables palabras y su elogio hacia lo que hemos hecho, partiendo también de una realidad de una ciudad preciosa. Claudio, hemos tratado de mejorarla, de rehabilitar el centro, eso sí, el clima ahí estaba. Tratamos de que conservemos, lógicamente, esa luz maravillosa que tiene Málaga y que esas características atmosféricas estén ahí como telón de fondo de una actividad en la oferta cultural creciente, etcétera, ¿no? Pero yo quiero, de todas formas, Claudio, señalar que lo que tenemos que aspirar hemos crecido en turismo, tenemos más de 11.000 plazas hoteleras, que antes efectivamente eran muy poquitas las que había, ¿no? Hace esos 15 años que usted señala, pero tenemos que aspirar a seguir siendo efectivamente una ciudad muy importante en el plano turístico, pero sin dejar de señalar que también la costa es importante, o sea que somos como un complemento, como un elemento de oferta que no tiene la propia costa, pero la costa tiene cosas también muy singulares que nos interesa que nosotros que se conserven y se destaquen. Y la provincia toda es una provincia estupenda que ha sido también mejorada en estos años y que Ronda, Antequera, el mismo tema del Caminito del Rey que está de actualidad, que ha sido mejorado, son atractivos y elementos que a nosotros nos importa mucho también que Málaga tenga una oferta en torno a ella, que sea una gran ciudad que por sí misma pueda atender las aspiraciones de la gente que quiera venir un fin de semana o unas vacaciones más largas, etcétera, y que además sepa que tiene en su entorno y en la misma Andalucía una oferta complementaria enormemente brillante. Eso los hace ser una ciudad muy destacada a nivel español y a nivel europeo. Muchas gracias por sus palabras, Claudio. Bueno, pues vamos a seguir atendiendo el teléfono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Isabel. Isabel, bienvenida a las cartas sobre la mesa. Aquí tiene al alcalde. Buenas tardes, don Francisco. Muy buenas tardes, Isabel. Bueno, yo más que pregunta era darle las gracias porque el pasado mes de agosto estuve viendo en esta cadena una denuncia que alguien hizo de donde está, en calle Cerrojo. Y salió en la cadena, todos los días salía una denuncia que se hizo por parte de algún vecino por los gorrillas, etcétera, porque verdaderamente era horrible.
Y quiero darle las gracias al ayuntamiento porque donde se ponían estas personas, pues ahora hay una especie de placita que están arreglando, que está quedando preciosa. Se puede vivir ya, gracias a Dios, se puede vivir en la zona. Justo detrás del Divi también se está haciendo otro pequeño parquecito. Yo personalmente le he dado las gracias a Gemma y a Paco Canto y se las doy a usted también porque la verdad es que ha sido maravilloso lo que se está haciendo y que creo que va a terminar pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Yo creo que eso demuestra que lo que hay que tener en la gestión siempre es una postura, una posición muy abierta, muy participativa, muy atenta a cualquier comentario, cualquier crítica, cualquier sugerencia, que es lo que nos permite efectivamente detectar los problemas antes, ¿no? Y procurar efectivamente dar respuesta a esas sugerencias, a esas críticas y entre todos construir una ciudad que sea lo más satisfactoria posible y nos dé la máxima calidad de vida y la máxima satisfacción para todos, ¿eh? Bueno, pues vamos a seguir escuchando las diferentes preguntas que tienen que hacer los ciudadanos que esta tarde están llamando al 951 15 0010 o 951 15 0011 para hablar con Francisco de la Torre, que les recuerdo nos visita en las cartas sobre la mesa, estará con nosotros en directo hasta aproximadamente las 8:25 de la tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿A mí? Sí, a usted. A usted. Vale. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, señor alcalde. Había un programa en la radio que decía también buenas tardes, señor alcalde. Muy buenas tardes. Yo estoy muy contento con usted, porque aparte de Aparicio, que fue un buen alcalde, que el que levantó Málaga, usted ha seguido la línea. Muy bien. Yo estoy muy contento. Pero tengo una queja muy gorda. Adelante. He ido a comprar un piso, lo he comprado y resulta que me hacen las liquidaciones y resulta que el catastro está por encima de los valores del piso. ¿Y eso cómo puede ser? Si yo me hicieron la declaración y pagué toda mi liquidación en condiciones, y como es tan caro el catastro, que no puede usted hacer nada para bajarlo un poquito. Le explico. ¿Usted ha comprado el piso el año pasado? Supongo. No, sí, lo compré en el 2014. 2014. Verá, la historia del catastro de sus valores en Málaga hay que remontar al 2008. En 2008 terminó una valoración que no hicimos nosotros, que hizo la Dirección General de Catastro, Ministerio de Hacienda, el Gobierno de España, que tiene la obligación de cada 10 años, al menos 11 años, como mucho, no dejar pasar más de 10 años sin poner al día los valores catastrales de las ciudades. Eso se hizo para Málaga. En aquel momento iba a empezar y empezó la crisis, ¿no? Nosotros alertamos a Hacienda de que no era una valoración, evidentemente, que subía respecto a los valores de los años 90, 96, 97 hicieron las valoraciones anteriores y conseguimos modular, digamos, se nos hiciera caso en no tirar hacia arriba, pero en cualquier caso no estuvo en nuestras manos los valores. Hemos querido revisar valores, actualizar es la palabra, ¿no? Antes, estoy hablando a los 5 años, el año 2012, 2013 lo planteamos, pero hemos tenido que esperar, y ya lo hemos conseguido, la actualización a partir del año 15, para tirar hacia abajo los valores, exactamente un 22%. O sea, si el valor estaba, supongamos, no sé, en 100.000, pues se queda en 78.000, ¿no? 22% menos de 100.000 es el valor nuevo que habla, es el ejemplo que he puesto, ¿no? En el año 15. Claro, el año 14 no se pudo hacer la actualización, aunque lo intentamos, porque la ley no permite actualizar valores después de una revisión hasta que pasen 5 años. Y no puede revisarse hasta que pasen 10. Actualizar significa reducirlos una proporción igual para todos. O elevarlos, que no era el caso. Lo que queríamos justamente era reducirlo porque sabíamos que podía darse el caso que usted me está comentando. Ahora bien, por lo que usted me está contando, yo entiendo que su caso, no puedo decir el nombre porque no nos ha dicho, me parece el nombre. No, efectivamente. ¿Cuál es su nombre? Francisco, tocayo. Puede ser el impuesto de transmisiones, quizá, que no es nuestro. El impuesto de transmisiones patrimoniales es un impuesto autonómico que grava en la compra de vivienda y que tiene la dificultad añadida de que es el valor catastral multiplicado por un coeficiente que depende de la propia comunidad autónoma. La comunidad autónoma podía haber bajado ese coeficiente, no hacer multiplicar por 1,4, estoy hablando de memoria, lo que fuera, si no haber dicho no multiplico, lo dejo por 1, o lo bajo por 0,9, qué sé yo, podía haber hecho una fórmula como nosotros hicimos el año pasado, en la aplicación del impuesto, inclusive lo hicimos, sí, exactamente el año 14, en que reducíamos el tipo del impuesto
del 0,7, 0,69 al 0,45, el tipo del impuesto del IBI, el nuestro impuesto, al tener unos valores que no habíamos podido actualizar como ahora hemos actualizado. Y teníamos la dificultad que nosotros resolvimos, perdón porque es una respuesta un poco larga y compleja la que estoy dando, que el año 9, 10, 11 y 12 hicimos 4 bonificaciones potestativas, fue el 13 cuando hicimos la reducción del tipo, bonificaciones que la ley nos permitía hacer hasta 3, de tal manera que anulamos los valores catastrales. Cualquier otro ciudadano de Málaga, en cuanto al tema del IBI, no tenía ninguna pega en ese sentido. Tenía resuelto las bonificaciones en relación al impuesto municipal. No así en los impuestos de transmisiones que dependen de la Junta de Andalucía y que no han hecho, en mi criterio, esa reducción del tipo que le acabo de decir, del coeficiente de multiplicación. ¿Por qué hacía ante la Junta esa multiplicación? Porque entendía que los valores catastrales estaban por debajo del valor comercial y quería acercarlos, el valor catastral, al comercial. Pero cuando ha ocurrido lo contrario, tenían que haber hecho lo contrario, bajar ese coeficiente para, efectivamente, tirar hacia abajo a la hora de aplicar ese impuesto de transmisiones. Yo, de todas maneras, esta explicación que le estoy dando, un poco seguramente incompleta y a riesgo de equivocarme porque no tengo el dato exacto, se la completaremos telefónicamente. Si yo no puedo, por un especialista de nuestro equipo de temas fiscales, de temas de Hacienda, para ver si lo que le he dicho corresponde a la realidad, ¿no? Pero estése tranquilo que al menos en el impuesto del IBI nuestro tenemos desde el año 15 unos valores catastrales reducidos en el 22%. También en transmisiones lo van a tener los malagueños, porque ese impuesto externo a nosotros, el de transmisiones, se ve beneficiado el ciudadano por haber hecho la actualización nosotros. El problema suyo es que él compró el piso al año 14 y usted no podía a lo mejor esperar a 15, o no lo sabía que iba a pasar, evidentemente. No podía, ¿no? Pero bueno, yo le he explicado el tema, de verdad que hemos hecho... perdiendo yo. Sí, hemos hecho todos los esfuerzos, Francisco, para que esa valoración catastral nueva que ha llegado tuviera los menores efectos negativos posibles para la ciudad. Y quiero resumirlo en una idea, en un concepto. Málaga es, aún a pesar de esa revisión, en todas las ciudades han hecho revisiones, unas el año 8, otra el 6, el 5, otra el 10, cuando correspondía, ¿no? Pero la realidad es que nosotros, utilizando las bonificaciones, utilizando la reducción del tipo, que le he explicado, el tipo del impuesto, que es de los más bajos de España, 0,45, y utilizando también esa actualización, hemos conseguido, como resultado final, que en estos años Málaga esté consolidada como la ciudad en el IBI, en nuestro impuesto, el Instituto de Impuestos de Bienes y Inmuebles, más barata de España, o exactamente la 46 de 40. Sí, dígame. Rápidamente, por favor, Francisco, rápidamente. Dígame. La última cuestión. Es que ahora mismo la Junta de Andalucía me reclama 1.800 euros porque dice que mi catastro yo lo he pagado menos de lo que tenía. El catastro viene de una forma y a mí me han cobrado lo que fuera y ahora me reclaman 1.800 euros. Yo digo, si ahora en el 2015 ustedes lo vayan a bajar, yo puedo reclamarle por después. No lo sé hasta qué punto, soy un especialista, le da de contestar, pero creo que ha acertado en que era el impuesto de transmisiones, el autonómico, el que yo estaba refiriéndome, y es la Junta la que le está reclamando, efectivamente. Es un tema que tiene que ser visto con más detalle, con más precisión de la que yo puedo, de una manera aquí, de memoria, digamos, o sin tener el papel por delante, poder contestarle, ¿no? Pero normalmente los impuestos se hacen en relación al momento en que se produce el hecho que es grabado, ¿no? El hecho es la compra, y la compra fue hecha en el 14, lo normal es que sea el valor catastral del 14, ahora en el 15 lo tendremos más bajo, no sé si podrá beneficiarse de ello, pero quiero subrayar, y no lo hago con ninguna intencionalidad política, pero tampoco quiero que eso nos atribuya a nosotros algo que no está en nuestras manos evitar. Quien podía haber evitado esos efectos en el impuesto de transmisiones patrimoniales, que a usted le ha afectado, en cuanto a un nuevo valor catastral, es la administración, que le corresponde administrar, valga la redundancia, ese impuesto, y era habiendo reducido el coeficiente que se venía históricamente o tradicionalmente multiplicando el valor catastral para acercarlo al valor comercial. Cuando, como usted muy bien ha dicho, Francisco, el valor comercial se sitúa por debajo del valor catastral y el de catastral por encima, dicho de otra manera, no tiene sentido además incrementarlo. Es absurdo, ¿no? Ese tema me gustaría que gente aún más especializada, más conocedoras que yo, aunque he tratado de verdad de transmitírselo con mucha claridad, esa actitud se lo explique con detalle. Lo he entendido. Muchísimas gracias. Y trataremos de ayudarle en su diálogo con la comunidad autónoma. Si usted quiere voy a su despacho con los papeles. No hace falta, Francisco. Alguien le llamará. Que haya mucho éxito.
Que haya mucho éxito en las próximas elecciones. Muchas gracias, os lo agradezco de corazón. Adiós, Francisco. buenas tardes. Adiós, tocayo. Buenas Muchísimas tardes. gracias, Francisco. Bueno, pues tenemos una nueva llamada de teléfono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Parece ser que tenemos una llamada de teléfono. Tenemos algún problema para poder establecerla. Vamos a ver si enseguida tenemos esa llamada. Vamos a intentar, alcalde, bueno, pues poder recuperarla. Pero efectivamente, bueno, pues son muchos los planteamientos y muy diferentes que le estaban realizando, pero siempre la presión fiscal es uno de los grandes temas, tanto en la comunidad como sí, en pero en la nosotros propia tenemos la provincia. tranquilidad, y es verdad, está ahí los datos, informes que no son hechos por nosotros. Instituto de Estudios Fiscales de Madrid, la OCU, la Asociación de Consumidores, un ranking que tiene también el Ayuntamiento de Madrid. En todos estamos considerados, entre las grandes ciudades españolas, la más barata. De las capitales de Andalucía, de los 8, la más barata. Me refiero barata en lo que paga de promedio una familia malagueña en el IBI en comparación con las otras ciudades, bien sean andaluzas o nacionales. Hay que recordar que el IBI en Málaga no hay que sumarle la tasa de basura, digamos, porque no existe, está incluida en el IBI. En cambio, en otras ciudades, que la tasa de basura está aparte, hay que sumarlo para compararlo, ¿no? Hacemos el estudio de una manera homogénea y lógica, ¿no? O sea, que es un planteamiento porque que entendemos que cuando hemos hecho las bonificaciones fiscales estas que me he referido, del año 9, del año 10, del 11 y del 12, hemos dejado en el bolsillo de los malagueños bastante más de 100 millones de euros, en vez de aplicar los nuevos valores directamente, porque entendíamos que en esos momentos de caída de la economía, de hundimiento de los ingresos familiares, todavía están afectados, porque la crisis va saliendo, pero no con la velocidad que todos deseáramos aún, ¿no? Pues había que hacer ese esfuerzo, y lo que hemos hecho es ajustar los gastos, manteniendo la calidad de los servicios, manteniendo proyectos ambiciosos como los que hemos descrito al comienzo de este programa, etcétera, pero respetando mucho el papel y la economía de la familia de Málaga, ¿no? De los ciudadanos. Sobre todo hay que ser muy sensible cuando hay una situación de crisis, es lo que hemos querido hacer en estos años. Bueno, pues ahora sí que tenemos esa llamada de teléfono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes, le escuchamos. ¿Con quién hablamos? Pedro Gutiérrez. ¿Pedro Gutiérrez? Sí. Bueno, pues adelante, Pedro, le escuchamos. Señor alcalde, Dígame, Pedro, dígame. yo tengo una parcelita aquí en Campanilla, Sí. entre Campanilla y Maquea, Ajá. que está, que me llaman Lira, ¿Cómo, perdón? ¿Está? le llaman Lira, y eso está Se le llama Lina, ¿no? puesto por urbanizarlo. Pero, Es el regadío. Es el regadío. Hace ya 14 o 15 años cortaron el agua y no ni se riega, pero sí siguen cobrando el canon de agua y el agua que no se gasta. Vamos a ver, Pedro, usted nos habla de una parcela que está entre Santa Rosalía, Maqueda No, y entre Campanilla. y Maqueda. Maqueda. Entendido. Al norte de la carretera que sale de Campanilla, que va de Campanilla hacia Cártama, ¿no? Entiendo. Entre el Parque Tecnológico y Maqueda. Y que es una parcela de regadío, entendido. Y he entendido que le cobran el agua de riego aunque no lo tenga. Yo ese tema le ayudaremos a ello, pero no es un tema municipal. Ese tema tiene que ver con la Confederación Hidrográfica del Sur, o comunidades de regantes que existan dentro de la red de acequias que se montó en el programa de riegos del Guadalhorce hace ya muchos años. Y todo ese tema de agua, de manejo del agua, que antes estaba en la Administración Central, o sea, el Gobierno de Madrid, y había una confederación en Málaga, en el llamado Palacio de la Tinta, el Paso de Redín, ha pasado la administración de todos esos temas al ámbito autonómico. Es la Junta de Andalucía la que lleva todas estas cuestiones. Con mucho gusto le ayudaremos para aclarar ese tema. Bien el concejal del distrito de Campanilla, Luis Verde, que le daremos los datos suyos para que le llame y le ayude en aclarar esta cuestión. Si no se está regando porque no dan agua, por las razones que sea, que en un momento determinado han pensado que no había agua suficiente en los pantanos, etcétera, no es lógico que le estén cobrando a usted el agua, es como yo lo veo. El agua y el canon. El canon de riego, sí, sí. Canon de riego y el agua, sin haber agua. La verdad es que no es fácil de entender ni de hacer ese tipo de cobros. Ahora, aparte de esto, ¿me escucha usted? Le escucho perfectamente, Pedro. Aparte de esto, la contribución ha subido como si estuviera aquello ya urbanizado. La contribución.
la contribución, Ajá. como si aquello estuviera Porque- ya urbanizado. Porque su terreno ha pasado a ser urbanizable, quizás, en el Sí, plan pero- general. Ahí Pero eso- es que me están cobrando las dos cosas. El Es- canon del agua, el agua y la contribución subía un 200%. Vamos a ver, yo ahí, claro, el pasar de rústico, de suelo rústico a suelo urbanizable, si hay un cambio de valor que tiene incidencia en lo que antes llamábamos el IBI, en este caso es sobre el suelo, evidentemente. Y la ley señala que, sé que es un tema discutido, inclusive por expertos, que un suelo que tenga ya no expectativa, sino que esté calificado por urbanizable, que va a ser definitiva urbano algún día, empieza a pagar por unos valores no altos, pero unos valores ya no tan baratos como el rústico, ¿no? Si me explico. La contribución del suelo rústico suele ser barata. En Málaga lo hemos bajado, inclusive en los últimos años, hablo ya de 2, 3 y 4 años, y lógicamente cuando hay una calificación del plan que tiene que ver con el plan del año 2011, seguramente ha podido ocurrir, porque ha habido efectivamente entre el Parque Tecnológico y la zona de Maqueda algunas zonas que se han desarrollado y otras, es posible en su caso, no se haya desarrollado, sobre todo porque ahora la crisis ha frenado los desarrollos urbanísticos, ¿no? Lo podemos ver también, ¿no? Pero es un tema más complicado. Igual que el otro lo veo más fácil y no tiene sentido que tenga usted las dos cosas, efectivamente. O es A o es B. Si es... Las tres cosas. Sí, lo sé lo que me está Canon, diciendo. agua y la contribución. Sé lo que me está diciendo. Que pagamos los 30 euros y vienen 400 y pico. De Los valor. 30 euros que viene que pagamos. Claro ¿Cuánto? que ha sido la diferencia en el recibo de 30 euros a 400. Muy alto lo veo. ¿No? ¿Qué superficie estamos hablando? ¿De qué superficie tiene su parcela? Pues allí hay 6.300 metros. 6.300 metros cuadrados. Una fanega, más o menos, como dicen en la agricultura, ¿no? Una fanega. Bueno, es una parcela de cierta importancia, pero lo vemos con todo interés, lo que puedo decir, Pedro. Y si hay cualquier caso lo fórmulas, estudiarán, porque ¿no? yo sé que hay algún ciudadano que estos temas, cuando hay un suelo que pasa a ser urbanizable y hasta que no llega a ser urbano realmente tenga los servicios, ponen en cuestión que sea así, pero la ley es taxativa, la ley lo marca. Respecto al tema de la contribución, del IBI, ¿no? Respecto al tema del agua, si no llega el agua, no tiene sentido que se le esté cobrando. Es un tema que tenemos que aclarar con la Confederación en su gestión actual, que es la Junta de Andalucía, y lo haremos, ese tema. En la doble vertiente que me ha planteado, el tema de contribución y el tema del agua, tendrá la información debida a través del concejal del distrito. Muchísimas gracias, Pedro, por la llamada, y con esa respuesta del alcalde vamos a seguir atendiendo la siguiente llamada de teléfono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Rosa, Rosa, bienvenida a las cartas sobre la mesa. ¿Qué nos quería comentar? mira, lo primero, un beso para todo el PSV. Pues un beso también para usted, Rosa. Por vuestro trabajo y vaya, por todo, por cómo soy. Muchas gracias. Y luego quería plantearle al alcalde dos cositas. Adelante, Yo se las voy Rosa. a plantear y cuelgo y ya lo escucho mejor por la tele. Perfecto. Porque se escucha mejor. Muy bien. Dos cositas. Una es Calle La Victoria, que parece ser que la quieren poner peatonal. Entonces me gustaría que me explicase el tráfico, cómo va a ser derivado de todo Cristo de la epidemia, etcétera, etcétera. Esa es una cosa. Y otra cosita es que yo estoy de acuerdo con que Málaga sea una ciudad turística, don Francisco, pero incluso a nivel de Andalucía tendríamos que plantear algún otro tipo de cosa para que nuestra juventud no se tenga que ir fuera a trabajar. Sí, estoy totalmente de Lo dejo acuerdo. ahí. Rosa. Ahora usted me comenta. Con muchísimo gusto, Rosa. La primera Sobre cuestión. el primer tema, no es exactamente que hayamos dicho que La Victoria debe ser peatonal. Hemos hablado de la posibilidad de reducir el tráfico, que haya La Victoria, que haya aceras más anchas, que no haya el tema de las dificultades que hay ahora con dos sentidos y además aparcamientos, y se baraja la posibilidad de que pueda haber un solo sentido que sería descendente, o sea, desde arriba, digamos, hacia abajo, túnel en dirección hacia el parque, y que el ascendente hacia Calle La Victoria pudiera ser por Camino Nuevo y por la zona de Capuchino. Llegar al barrio La Victoria por los dos, digamos, lados, este, Camino Nuevo, y oeste, por la zona de Coa Medina Capuchino. De todas maneras, es un tema que tiene que ser estudiado en profundidad, consensuado con los vecinos, valorado mucho el transporte público. Para el transporte público hay líneas como la 1 que tiene mucha incidencia, el no poder ir en los dos sentidos. Ahora mismo, el tema de mucha actualidad, lo he despachado los últimos días con el delegado de movilidad y con el director general del
nuestro, de la MT, el señor Raúl López Maldonado y Miguel Ruiz Montañés, para la posibilidad de poner, mediante semáforos bien estudiados, a lo mejor conservar que el transporte público sí pueda tener, excepcionalmente el transporte público sí, en los dos sentidos, ¿no? Por salvar esa línea, ¿no? En el caso de que fuéramos en esa dirección. Por tanto, nos queda ahí todavía un recorrido importante por hacer, Rosa, y habrá la máxima transparencia y la máxima información y participación y buenos estudios técnicos para acertar. Sobre el tema de las perspectivas de vida y económica, nosotros pensamos, y hemos trabajado en esa dirección, que Málaga tiene que aprovechar todas sus oportunidades. No solamente las turísticas, no solamente las que la cultura per se genera, que genera mucha actividad también económica, no solamente la actividad comercial, ligado al turismo y ligada a una ciudad atractiva, o la gastronómica, la restauración, etcétera. También la de la ciudad tecnológica, que es una ciudad, si quiere, una nueva industria muy de servicios, donde si existe en el parque tecnológico en torno a 16.000 puestos de trabajo, es porque hay una apuesta de todo, no solamente al ayuntamiento. Cuando se crea, allá por el año 1992, el ayuntamiento está en ese momento y nosotros hemos ido en esa línea creciendo, incrementando la superficie del parque, trabajando a favor de él, y no solamente eso, sino tratando de extender a toda Málaga un concepto y una marca que se llama Málaga Valley, que es crear una referencia en Europa al Silicon Valley americano. O sea, ambición no nos ha faltado, no nos falta. Queremos dotar a Málaga de las máximas oportunidades para atraer inversiones que generen puestos de trabajo aquí. Yo antes hablaba del ejemplo de dos especialistas belgas que trabajan, dos ingenieros en Oracle, pero ahí trabajan también ingenieros españoles, y en Ericsson, y Accenture, y en OP Plus, una serie de grandes empresas que tienen centenares de puestos de trabajo de alta cualificación, donde un porcentaje muy importante, la primera nacionalidad es la española. Luego también hay nacionalidades de otros países, ese carácter cosmopolita que Málaga tiene, ¿no? Y seguiremos en la línea del desarrollo industrial, agroalimentario, industrial en general, también captando las máximas posibilidades. El turismo de salud también es un tema muy interesante. O sea, todas las oportunidades que el estar en la situación privilegiada de Málaga nos puede deparar. Estamos alejados de Europa, del corazón de Europa, eso es cierto, pero tenemos una posición estratégica mundial muy interesante, de cara al norte de África, bien relacionada con Medio Oriente, con América Latina. Tenemos que aprovechar nuestro aeropuerto para tener aún más conexión, más conectividad, y la clave, Rosa, es la formación. Ahí está la clave de todo. Si apostamos, y nosotros lo hacemos, bien, es verdad que no depende de nosotros la calidad de la formación y la calidad de la educación, ya nos gustaría tener ahí un papel más de competencias, más activo, porque fuera obligación nuestra y tuviéramos que entrar en esa materia, porque ahí es donde nos jugamos el futuro. Y si tenemos una formación adecuada y sobre todo una formación en el emprendimiento y una educación para emprender, iremos resolviendo muchas cuestiones para que nuestra gente tenga aquí efectivamente un horizonte de trabajo espléndido, que es lo que queremos de corazón, ¿no? Pero no le quepa duda, Rosa, que no desaprovecho una sola oportunidad, ni una sola, para atraer inversiones a Málaga, para vender Málaga en términos positivos. La vendo de muchas maneras, de manera por escrito, con libros que hemos hecho, Málaga to Live, Málaga to Invest, para vivir, para invertir, en mil ocasiones, en foros internacionales, en el foro hispano-norteamericano que tuvo lugar en Málaga, en el foro hispano-japonés que tuvo lugar en Santander, pero yo fui a Santander a vender Málaga allí. Con Japón tenemos relaciones muy especiales, no solamente por ahí dos grandes empresas en Málaga japonesas, sino porque también tenemos un proyecto tecnológico muy interesante de coches eléctricos, Centuol, Misión Cero para Todo, donde dos grandes empresas japonesas, Mitsubishi y Hitachi, están comprometidas junto con empresas españolas, y Málaga es una plataforma de visibilidad de ese proyecto muy interesante. Todo eso no es para que simplemente se hable de Málaga, sino simplemente buscando que Málaga atraiga inversiones y produzcamos inversiones. Pues ahí quedaba la respuesta de Rosa. Tenemos una nueva llamada de teléfono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Andrés González. Andrés, bienvenido a las cartas sobre la mesa. El alcalde le escucha en estos momentos. Alcalde, buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Mire, quería saber qué va a pasar con el edificio del Cine Astoria. Porque si bien en su día fue un edificio, en fin, que tuvo su uso y que, en fin, y que pudo tener alguna función, yo creo que ya es hora de que ese edificio pase a mejor vida. ¿No sería hora de que ese edificio se echara abajo como en su día se echó abajo el silo, el edificio ese que era tan emblemático en el puerto y que se echó abajo y que no ha pasado nada? El puerto sigue siendo el puerto y la Plaza de la Merced será la Plaza de la Merced sin el edificio Astoria. ¿Qué va a pasar con ese edificio
saber si de una vez se echa abajo. Y en segundo lugar, una cosa rápida. ¿Qué va a pasar con los Baños del Carmen? ¿Alguna solución después de 20 años que llevan ustedes gobernando? Pues eso es todo. Muchas gracias, Andrés. Alcalde, le pido brevedad porque estamos en los 2 últimos minutos finales del programa. Bien, primero, la parcela Astoria Victoria es una parcela muy estratégica de la ciudad y vale la pena hay una apuesta de un edificio que sea útil a la ciudad, que sea hermoso, que cierre bien la plaza, criterio del Colegio de Arquitectos, no es un criterio personal mío. El Colegio de Arquitectos de Málaga defiende que la plaza tiene esa zona históricamente ha estado siempre ocupada, no por lo que tenemos ahora, sino por los edificios que ha habido ahí, el Hospital de Santa Ana, me parece, hace ya siglos, y por lo tanto en esa línea vamos a ir avanzando. Vamos a echar abajo casi seguro el Cine Victoria para hacer la excavación arqueológica, hemos hablado de ello hoy, pero efectivamente lo que tenemos que procurar es que con colaboración pública-privada, que es una manera inteligente de hacer cosas sin tener que poner recursos públicos, podamos conseguir un proyecto cultural interesante y también que sea sostenible económicamente. Siempre estará el recurso, si no hubiera esa solución pública-privada, de que del plano público hagamos equipamientos para la ciudad de gran calidad y de gran ambición. Y de gran belleza el edificio, por supuesto, que encaje bien. Respecto el tema a los Baños del Carmen. Baños del Carmen, ahí son muchos años, efectivamente, en que ya desde el año 10 la administración de entonces decía a los concesionarios habrá que buscar una colaboración pública-privada, acabo de hablar de ello para lo de la zona de Astoria y Victoria, porque el gobierno entonces, año 2010, anterior gobierno al actual, decía ni tenemos dinero ni vamos a tener en algunos años, estaba con la crisis económica ya fuerte encima de la mesa. Y la colaboración pública-privada es la que se ha estado de alguna manera poniendo sobre la mesa a lo largo de estos últimos años, para que los concesionarios actuales o nuevos concesionarios ordenen la parte de tierra, dejándolo perfectamente, jardines recuperados históricamente, regenerar bien y rehabilitar la parte del restaurante, y la administración central sería a cargo de la recuperación de la playa mediante 2 diques que enmarquen un poco la zona de playa antigua de Baños del Carmen. Lo que es importante destacar es que ha habido una transmisión de acciones, no sé si completa, yo creo que sí, según las noticias de la prensa, de los anteriores titulares de esa sociedad a unos nuevos compradores de las acciones, que tiene que validar la administración que es la que es responsable ahora, porque se transfirieron las competencias desde la central, o sea, Costas, a la Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente, y sabe usted, lo sabrá si sigue este tema con interés en los medios, que la Consejería de Medio Ambiente no ha dado todavía respuesta diciendo, de acuerdo, se ha hecho la transmisión correctamente, o no se ha hecho bien, pero puede ser subsanado los problemas que se hayan hecho, y por tanto, ahí hay unos titulares con los cuales Costas puede sobre el tema resolver. En definitiva, le corresponde a la Consejería de Medio Ambiente mover ficha. Son los datos que yo tengo y creo que es así. Se lo he oído al jefe de Costa, actual responsable del jefe de Costa, y yo estoy encantado, Andrés, de poder sobre este tema profundizar telefónicamente, yo personalmente o alguien de mi equipo o el jefe de Costa, se lo pido que lo haga, para que entienda claramente dónde está ahora mismo parada la cuestión. Por nuestra parte, hemos ayudado en la tramitación con Costa del proyecto, estamos abiertos a todo tipo de colaboración, resolvimos los problemas de ocupación que había en Baños del Carmen, recuerda usted, que daban una sensación de inseguridad y problemas en la zona, y todo eso ha sido hecho del plano municipal. Y seguiremos dispuestos a colaborar en lo que sea necesario para que con prontitud se resuelva. Pues muchísimas gracias, Andrés. Ahí estaba la respuesta del alcalde. Llegamos al final de nuestro programa, de nuestro espacio Las Cartas sobre la Mesa, que como ya saben, esta tarde ha contado con la presencia del alcalde. El alcalde, si ustedes se han quedado con las ganas de poder hablar con él, de poder plantearle cualquier cuestión o cualquier interrogante acerca de la ciudad o acerca de cualquier problema que le esté afectando, decirles que el alcalde volverá a estar con nosotros, tal y como es su compromiso, el próximo mes de febrero, prácticamente 30 días después de esta fecha en la que ha asistido con nosotros. Alcalde, muchísimas gracias, un placer. Nada, para mí ha sido un placer, una satisfacción estar con ustedes y dialogar con los malagueños, malagueñas que han querido y podido llamar aquí. Bueno, pues a ustedes decirles que el próximo miércoles a partir de las 7:30 de la tarde tienen una nueva cita aquí en Las Cartas sobre la Mesa.